Asiento, por favor. Gracias. Por favor. Por favor, tomen asiento, por favor. Bueno, hoy tengo el enorme placer, y es verdad, a veces se miente, pero hoy no miento, casi nunca. Os tengo que contar que yo, I had a dream, como dicen por ahí, ¿no? Tuve un sueño, conocí al doctor Zapata en un encuentro en el ministerio y le oí hablar y me entusiasmó. Hablaba de la eficacia del ser humano, de la salud, y me entusiasmó y dije, yo tengo que conocer a ese señor. Y me levanté y le dije, yo no soy nada mitómano, pero le dije, Tomás, por favor, quiero conocerte, soy la presidenta de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, quiero contarte quién somos. Y dijo, sí, claro, cuando quieras, me dio la tarjeta, lo guardé como si fuese lo más valioso que me había pasado en la historia. Y un día, haciendo este congreso, dije, mira, yo voy a llamar a este señor. Pero además la vida me colocó en Copenhague un día y le dije, mira, yo voy a llamar a Tomás, al doctor Tomás Zapata, y que sea lo que sea. Bueno, fui, le conocí, estuvimos 1 hora y media o no sé cuánto hablando de una forma, casi fue francamente interesante. Y le dije, mira, por favor, Tomás, cuéntanos esto, vente al congreso de Valladolid, por favor. Y me dijo, vale. Y aquí está. Bueno, espero que os entusiasme tanto como a mí me entusiasmó y cada vez que le he oído tiene una visión del trabajo social sanitario, creo que muchísimo más claro que muchas casi de las que estamos aquí. Bueno, ya veréis. Bueno, el doctor Tomás Zapata es médico de cabecera, es experto en servicios de salud y personal sanitario, con más de 17 años de experiencia en asesoramiento político, investigación e implementación de programas, incluyendo trabajo internacional a largo plazo de la OMS, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de Médicos del Mundo, y lo ha hecho en Mozambique, en Angola, en Namibia, en Bangladesh, en la India, en el sudeste asiático, y también ha brindado asesoramiento de forma puntual en 25 países, como puede ser África, Asia y Europa. Durante los últimos 5 años ha dirigido la Unidad de Personal Sanitario y de Servicios de Salud en la Oficina Regional de Europa de la Organización Mundial de la Salud, en sede en Copenhague. Y Tomás Zapata, que lo que realmente parece que le gusta ser, es un médico especialista de medicina de familia por la Universidad de Alcalá. Posee una maestría en Políticas, Planificación y Financiación de la Salud en London School de Hygienics and Tropical Medicine, también en London School Economics y en el Máster de Medicina Humanitaria de la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha realizado un curso breve de Recursos Humanos para la Salud implantado por la prestigiosa Escuela de Salud Pública de Harvard, y también es profesor visitante de la Escuela Nacional de Salud en Portugal. Y le pedí, me dijo, ¿y de qué hablo? Digo, pues habla del papel del trabajador social en la perspectiva de la OMS, pensando en el futuro. Y me dijo, vale. Así que espero que os guste como a mí me gustó. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguela. La verdad que todo surgió así espontáneamente, como lo cuenta Miguela, y la verdad que fue un gusto. La conversación esa que tuvimos en Copenhague, ella tenía 2 costillas rotas y aún así vino al edificio de Naciones Unidas y tuvimos la oportunidad de compartir. Y para mí es muy importante el estar aquí. Primero os agradezco, Miguela, pero también a la Asociación Nacional de Trabajo Social Sanitario, de Trabajadores Sociales Sanitarios, porque yo creo que vosotras jugáis un papel fundamental porque estáis a pie de cañón, porque estáis a pie de calle, porque estáis con la gente que más lo necesita y porque conocéis sus realidades y marcáis la diferencia en cada pequeño contacto. Y yo creo que
que eso marca realmente la diferencia y tiene un valor altísimo dentro de nuestro sistema sanitario. Y para mí es muy importante porque trabajando en Copenhague y viajando a muchos países, al final es muy fácil perder el enfoque, el pulso de la realidad. Entonces yo creo que por eso me hacía tanta ilusión venir aquí, porque normalmente trabajamos mucho con médicos, con enfermeras, con fisioterapeutas, pero la verdad que no tenemos tanta oportunidad de trabajar y de oír y de estar cercano a trabajadoras sociales. También es algo que está muy variable, es muy variable entre distintos países, y entonces yo creo que en España, cuando yo era médico de familia, yo soy médico de familia, y la verdad que tuve una relación muy buena con la trabajadora social de mi centro de salud, y yo creo que eso también ha marcado un poco. Pero bueno, en fin, simplemente decir esto y bueno, y estar aquí con el micrófono que solo le falta poner la SER aquí, porque parece que... Pero bueno, está muy bien. Espero que la presentación no sea demasiado teórica, pero bueno, intentaré hacerlo lo más cercana posible. El título es dar una perspectiva de la OMS. A mí lo que me interesa también es dar un poquito una perspectiva de cómo estamos, de cuáles son los retos de futuros ahora mismo en temas de salud y de necesidades de salud. Pero primero, como estamos en España, me gustaría poner el acento en la atención primaria que tenemos. Yo sé que somos muy críticos en general en España, nos autocriticamos mucho y en general hacemos una crítica muchas veces destructiva. Pero yo, viendo un poco la perspectiva de muchos países europeos, la verdad que es un gusto porque te das cuenta que tenemos un tesoro, que la atención primaria, que la atención sociosanitaria incipiente que está empezando, es un tesoro que tenemos y que es importante. Y lo que os quería mostrar con esta diapositiva primera, este es un estudio que se hizo en el 2015 por el Observatorio Europeo de Sistemas de Salud, en el que hicieron como una especie de evaluación de los sistemas de atención primaria en los países de la Unión Europea. Y los que veis en verde son esos países que tenían una atención primaria fuerte, y España estaba entre esos países, también Dinamarca, Reino Unido, Holanda, como podéis ver en el mapa. Pero me gusta empezar desde una perspectiva positiva, porque sé que muchos de vosotros y vosotras trabajáis en el ámbito también de la atención primaria. Y esto importa mucho, porque los países, sabemos que países con atención primaria fuerte, con un componente comunitario fuerte, obtienen unos resultados en salud mejores que otros sistemas. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, en las necesidades médicas no resueltas, no atendidas, y vemos que España, dentro de los países de la Unión Europea, está muy bien posicionado. Ha perdido un poco de puestos en los últimos años, solíamos estar incluso mejor, pero estamos muy bien posicionados, es decir, tenemos pocas necesidades médicas no resueltas en la población. Y eso tiene mucho que ver el tener una atención primaria y un sistema sanitario, sociosanitario fuerte. Al mismo tiempo, tenemos una de las tasas de mortalidad evitable y tratable más bajas de la Unión Europea. Es decir, también estamos muy bien posicionados, como podéis ver, en mortalidad evitable y tratable. Y esto tiene mucho que ver también con una atención primaria fuerte y con un sistema sanitario fuerte. Y además tenemos una de las tasas más bajas de hospitalizaciones evitables. Hay países, por ejemplo, como podéis ver, Polonia, Lituania, Rumania, Alemania, que tienen un sobrecrecimiento de las camas hospitalarias, que pueden evitar muchas hospitalizaciones que pueden ser evitables. Nosotros estamos bastante bien en ese sentido también. Pero estamos en un momento de cambio de necesidades y es un momento importante, es decir, no vale seguir con lo mismo. Y este es uno de los mensajes que quiero traer. ¿Lo hemos hecho bien? Sí, pero necesitamos cambiar, necesitamos adaptarnos, necesitamos mejorar continuamente. Y una de las razones, como bien sabéis todas, es el envejecimiento de la población en España y a nivel europeo. Esta gráfica es fundamental. Desde el año pasado, desde el 2024, la población, el número de personas mayores de 65 años ha sobrepasado al número de personas menores de 15 años. Y como veis, cada vez se va abriendo más la brecha entre los mayores de 65 y los menores de 15 años. Es decir, cada vez tenemos más población envejecida y también más población de 80 años, que es la línea naranja de abajo, que también está creciendo. Si miramos a las proyecciones,
Lo que vemos, si comparamos del 2010 al 2050, vemos que la población de más de 65 años en Europa se va a duplicar. Pero es que la población de más de 80 años se va a casi triplicar desde el año 2010 al año 2050. Y como vosotras sabéis muy bien, las necesidades de cuidados son muchísimo mayores. En mayores de 65 a nivel europeo está 1 de cada 3 personas, 1 de cada 10 precisa cuidados de larga duración. Los mayores de 80 es 1 de cada 3 personas. Esto significa que va a haber un incremento de la carga de trabajo, va a haber un incremento de las necesidades y de la demanda de servicios brutal que está pasando en toda Europa. Y todos los países a nivel europeo están en este dilema ahora mismo. Mires a Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, a Portugal, a cualquier país, este es el gran dilema del presente. ¿Cómo vamos a hacer frente al incremento de carga de enfermedad, con enfermedades crónicas, multimorbilidad y envejecimiento? Y esto no es solo algo negativo, yo creo que también lo tenemos que ver desde un punto de vista también positivo, en el sentido de que es un éxito social como estado de bienestar, como sistemas de salud pública, como servicios sociosanitarios, el que se haya conseguido que lleguemos a esperanzas de vida de 83 años en España, por ejemplo. Es decir, partimos de un éxito clave. Lo que estamos hablando ahora es cómo vamos a ser capaces de responder a ese aumento de necesidades. Y en esto es como quiero intentar basar la presentación. Y como os decía, todos estos países, los países europeos, se están planteando esto. El NHS británico está en una crisis brutal, como sabéis. Y hace unos meses sacaron el plan a 10 años. La semana pasada estuve en Londres y estuvimos viendo las tres dinámicas, las 3 líneas que han planteado. Y estos 3 ejes se han dado cuenta de que la demanda hospitalaria ha seguido creciendo y creciendo y creciendo y que no hay manera de responder a esa demanda, como veremos posteriormente desde un punto de vista personal sanitario también. Entonces, lo que se han planteado es un primer eje de cómo son capaces de mover servicios de los hospitales a la comunidad, cómo son capaces de pasar de enfermedad a prevención para que cada vez nos lleguen menos pacientes a lo que es el sistema hospitalario. Y en tercer lugar se han planteado cómo pasan de un sistema analógico a uno digital. Son un poco de los 3 grandes ejes en los que se basa la reforma en el Reino Unido. Y en el primer componente, de From Hospital to Community, es donde están creando todas las redes vecinales, que es lo que están intentando desarrollar actualmente. Pero es que si nos fijamos en el siguiente documento, que es de la Asociación Europea de Hospitales Universitarios, o sea, los grandes hospitales de Europa, el Charité de Alemania, el Karolinska en Suecia, en Estocolmo, Vall d'Hebron, todos los grandes hospitales están llegando a la misma conclusión. Lo ponen de otra forma, pero en el fondo son las mismas conclusiones. Primera, cómo integramos verticalmente el sistema, cómo integramos distintos servicios entre hospitales terciarios, secundarios, primaria, comunitaria, y también, importantísimo, que yo creo es como voy a centrar hoy la presentación, es la integración sociosanitaria. ¿Cómo unimos los dos mundos? Porque si no lo hacemos, no vamos a ser capaces de responder a ese incremento de necesidades y de demandas que nos va a venir. Y luego, por segundo, vuelven a hablar de la prevención y tercero, vuelven a hablar de innovación en lugar de digital. Pero más o menos estamos con narrativas similares. Y aquí es donde quiero llegar. Esta integración del sector sociosanitario, del ámbito sociosanitario, es fundamental. Y aquí es donde yo creo que vosotras os manejáis y estáis en este centro. Yo creo que justo, no sé si aquí se verá con el dedo, no funciona eso. Con el puntero se ve mejor. Yo creo que tenemos aquí el sector sanitario y aquí tenemos el sector social. Y yo creo que vuestro papel, vuestro rol como puente entre estos dos ámbitos, entre estos dos mundos, es fundamental. Lo hablaba con Miguela antes de entrar. Vosotras conocéis muy bien cuáles son las necesidades de las pacientes, de los pacientes, y al mismo tiempo conocéis los profesionales del sector sanitario, los recursos disponibles, pero también del sector social. Entonces yo creo que esa labor de puentear los dos mundos es fundamental y cada vez va a ser más fundamental en el futuro. Hablamos también de las nuevas tecnologías que jugarán un papel, pero el aspecto humano
de contacto con la persona, de entender a la persona y a la familia y al entorno y sus redes, es fundamental para poder responder a sus necesidades de cuidados y necesidades sociales o de los determinantes que tengan. Y yo creo que en ese sentido vosotras traéis un valor añadido fundamental. Desde la OMS tenemos este marco para intentar explicar cómo los cuidados a largo plazo contribuyen a mejorar la cobertura universal de salud. Y aquí lo que vemos es que tenemos las necesidades de cuidados sanitarios, diríamos, también de palliative care, de cuidados paliativos, pero también las necesidades sociales y de apoyo a las necesidades sociales. Es decir, es un poco ese punto de encuentro que hablábamos anteriormente. Y esto se desarrolla en distintos ámbitos, como sabéis bien, en la casa de los pacientes o de las personas, también en residencias en algunos casos, también asistirles con las necesidades de la vida diaria y también en el day-to-day a nivel de la comunidad. Y esto también yo creo que tenemos que tener muy en cuenta, que normalmente no lo hacemos y lo veremos luego, de las necesidades de los trabajadores de cuidados, más allá de vosotras, pero personas que también realizan cuidados a domicilio en la comunidad y también toda la parte de los ¿cómo se dice en español? De los cuidadores informales, ¿no? ¿Cómo le llamáis así? Cuidados informales. Yo creo que son fundamentales porque los tenemos totalmente olvidados también. Es decir, yo creo que cada vez más vosotras vais a ganar un mayor protagonismo y también los cuidadores y cuidadores informales. Y luego, otra reflexión que quería traer aquí es que no solo tenemos que actuar en las fases avanzadas de edad o finales con este incremento que estamos teniendo de las necesidades. Tenemos que empezar mucho antes, que es lo que intenta presentar este gráfico. Trabajar todo el tema de prevención en etapas tempranas, porque al final lo que se trata no es simplemente de alargar la vida y tener una esperanza de vida mayor. Lo que queremos es que esa vida que se viva en mejores condiciones, con una mejor calidad de vida, de tal manera que la funcionalidad sea cada vez mayor y que las necesidades de cuidados a largo plazo cada vez se estrechen cada vez más en la parte superior. Es decir, que vivamos la mayor parte del tiempo posible con una mejor calidad de vida y que no dependamos del sistema o de otras personas en etapas muy tempranas. Que eso, por cierto, España sabéis que tiene a nivel de Unión Europea la esperanza de vida más larga, pero no estamos tan bien cuando hablamos de esperanza de vida con buena calidad de vida. Yo creo que ahí tenemos margen para realmente mejorar. Y para eso tenemos que trabajar en estrategias también para mejorar sistemas de rehabilitación de servicios, de apoyo a las familias y a los cuidadores, para el tema de tecnologías digitales, de la comunidad y también, cómo no, que en España se hace, pero en muchos otros países no, es todo el tema de los cuidados paliativos, que es algo fundamental. A nivel europeo, en general, estamos bastante bien, por ejemplo, en tener políticas para hacer evaluaciones de cuáles son las necesidades de los pacientes de cuidados. Como veis, Europa aquí sale bastante bien, pero en el resto de regiones del mundo hay un déficit importante. Es decir, yo creo que el papel que vosotras hacéis de evaluar las necesidades de la persona y de establecer itinerarios para que se pueda responder a esas necesidades de cuidados son fundamentales, pero desgraciadamente no en muchos sitios se hace y probablemente en muchos casos aquí también por falta de medios o de personal no se puedan hacer y es algo que haya que ir mejorando a futuro y mejorando. A nivel europeo, estamos realmente centrando y priorizando todo este tema. Por eso, el nuevo director regional, Hans Kluge, que justo hace 2 semanas tuvimos el comité regional, que es donde vienen todos los ministros de salud de los 53 países de la región, estableció 5 áreas prioritarias de trabajo y una de ellas es sobre healthy aging, sobre envejecimiento saludable, se podría traducir. Es decir, esto es una pieza fundamental ahora mismo de cómo realmente mejoramos, cómo prevenimos, cómo mejoramos la funcionalidad, cómo mejoramos la calidad de vida y luego cómo mejoramos los cuidados en las fases más tardías. Esto es una estrategia ahora mismo fundamental a nivel de la región europea, como decía anteriormente. Y esta estrategia tiene 4 pilares fundamentales. El primero es en cuanto a la prevención y, como decía, prevención
se basa fundamentalmente en intentar mejorar esa calidad de vida hasta edades mucho más avanzadas. Y para eso yo creo que hay que tener rutinas desde de edad temprana, adheres los determinantes sociales de la salud. Es decir, hay que ser muy proactivo para realmente identificar personas con mayor necesidad y para poder ir trabajando esas cosas desde etapas tempranas. El segundo eje es transformar los sistemas de cuidados. Y ahí yo creo que todo lo que hemos hablado de la integración sociosanitaria es fundamental, y esa labor de puente que vosotras jugáis, y cómo dar un rol a profesionales que pueden jugar un papel importante en el sistema y ponerlos en el centro. Yo creo que muchas veces hasta antes de la pandemia, hemos tendido a olvidar el rol fundamental de los trabajadores y trabajadoras sanitarios o sociosanitarios. Yo creo que es un rol fundamental que tenemos que poner en valor y es una parte de este pilar. El tercer factor son los enabling environments, contextos que favorezcan todo esto, y para eso hay una parte de infraestructuras que es fundamental también. Yo me imagino que conoceréis personas que viven en un 5º piso sin ascensor, que no pueden salir a la calle porque no. Todo este tipo de cosas importan, y importa mucho el diseño urbano de las ciudades. Tenemos un programa de ciudades saludables que va mucho por este tema también. O sea, yo creo que trabajar todo el tema de determinantes sociales desde esta perspectiva de que favorezca la salud es algo fundamental. Y el cuarto pilar es el edadismo, ¿no? Cómo vemos a las personas mayores de una forma positiva y no simplemente de una forma negativa, o como un gasto, como un peso que nos está lastrando a la sociedad, ¿no? Tenemos que cambiar esa mirada y realmente poner en valor las personas mayores y cómo realmente pueden desempeñar y desempeñan un papel fundamental. Entonces, estas son las 4 áreas fundamentales de la estrategia que tenemos, que está muy alineada con la Estrategia Europea de Cuidados de la Unión Europea, que me imagino que conocéis bien, hablando de centrada en apoyar y proteger a los pacientes, pero también a los cuidadores, con una visión de cuidados a lo largo de la vida, como decíamos, no solo en las etapas finales, y luego tejiendo puentes entre distintos ministerios, entre distintos sectores, que es lo que hablamos: empleo, skills, educación, sanidad. Yo creo que al final tiene que ser un componente un poco de todo. Y en España, en esto no me voy a meter porque lo conocéis mucho mejor con la estrategia de cuidados que se sacó recientemente. Quería poner aquí el ejemplo de Dinamarca, porque Dinamarca yo vivo en Dinamarca desde hace 5 años. Es un país, como sabéis, muy avanzado en temas de bienestar, en temas de cuidados. Pero hay algo que me gusta. Ahora ha sido la presidencia europea y hemos organizado una sesión específica sobre el tema de cuidados a largo plazo en la presidencia europea. Y algo que me gusta de Dinamarca es esa mentalidad de continuamente intentar mejorar, de continuamente intentar ir a mejor. Tenían unos indicadores muy buenos en cuanto a atención comunitaria, por ejemplo, y no institucionalizada, y aún así le han dado una vuelta y están trabajando en la nueva estrategia que tiene estos 3 pilares fundamentales, como veis. No voy a entrarle, pero el primer pilar son las personas, el segundo son los profesionales y los cuidadores, y el tercero es todo el tejido asociativo y comunitario. Y lo están estructurando de una manera que yo creo que es muy interesante para intentar disminuir la fragmentación de los distintos profesionales que atienden a las personas en su comunidad, en sus domicilios, porque se han dado cuenta que anteriormente tenía mucha fragmentación, mucha gente que aparecía, hacía distintas cosas, pero al final desconcertaba bastante a las personas que eran cuidadas, ¿no? Y están dándole una vuelta. Lo quería traer simplemente por esa forma de intentar siempre mejorar, intentar pensar en soluciones innovadoras que puedan ayudar. Y luego proponer algunos ejemplos de países que están haciendo cosas similares, por ejemplo, en la integración de los cuidados a largo plazo. Holanda, Irlanda le ha metido muchísima pasta y muchísimos recursos para intentar mejorar con el Slants Care. Holanda también funciona bastante bien. Bulgaria, Grecia, Finlandia, Canadá, simplemente por dar algunos ejemplos de países que están metiéndole aquí bastante. Y luego, por otro lado, poniendo el foco en el cuidado comunitario y en el domicilio, en lugar del cuidado institucional, ahí tenemos países como Japón, Dinamarca, Canadá, Holanda, Nueva Zelanda, Suecia,
Bueno, por dar algunos ejemplos. Y luego, algo que se está desarrollando mucho, en el 2027 vamos a hacer una Global Expo que va a estar centrado en toda la parte tecnológica, porque también en el sector tecnológico jugará un rol a nivel de atención y de cuidados a domicilio. Por supuesto, el factor humano, como decía al principio, sigue siendo fundamental, pero yo creo que también tenemos que estar abiertos a utilizar nuevas tecnologías que nos permitan apoyarnos en el cuidado de las personas. Y al final todo esto tiene un impacto y es fundamental para mejorar, tiene beneficios para la gente, tiene beneficios para los cuidadores, tiene beneficios para el propio sistema y tiene beneficios para la sociedad. Luego, realmente es una inversión que mejoremos la integración sociosanitaria y que vayamos en ese sentido en lugar de ser reactivos e ir por detrás de la ola. Yo creo que es fundamental en estos momentos que estemos de una forma proactiva mirando al futuro cuáles van a ser las necesidades y nos anticipemos, porque si no nos va a desbordar totalmente. Y bueno, quería presentar, esto es otro informe que hicimos que plantea desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de financiación, la importancia de invertir en todo esto. Si lo queréis mirar, lo tenéis, os compartirán las slides, así que lo podéis ver. Y un poco incidir otra vez en el rol fundamental que jugáis, ¿no? en la valoración social integral, en la intervención social, en la gestión de recursos y coordinación de recursos, en el trabajo con las familias de las personas, en la protección de personas vulnerables, en el alta social y continuidad asistencial y en la prevención y la promoción de salud. Luego tenéis unas funciones realmente importantes y fundamentales en el sistema, que yo creo que es importante. Y aquí os presento este informe que sacamos en el 2022. Este informe salió en todos los periódicos, en el Guardian, en el Político, en los grandes estos, porque realmente describíamos que a nivel de la Unión Europea, de Europa, teníamos una crisis de personal sanitario. Si tú ahora les preguntas a los ministros o ministras de salud de la mayoría de los países de la Unión Europea cuál es el problema número uno, personal sanitario, porque Hans Klugel, mi director regional, hizo esa pregunta y siempre sale el tema de personal sanitario. Aquí lo que hicimos, tuvimos una serie de Canto y Profiles donde teníamos indicadores de personal sanitario. ¿Cuál era el problema? Que no tenemos datos de vosotras. Y esto es algo que nos lo tomamos muy en serio. Es decir, sacamos el primer informe y aquí tenemos médicos, enfermeras, fisioterapeutas, matronas, dentistas. Tenemos estos 5 grupos, pero somos plenamente conscientes que en el siguiente informe, que va a ser en el 2027, queremos mejorar y estamos trabajando con la Comisión Europea, con DG Employment, con la OCDE, para empezar a tener datos de quién está dónde y qué es lo que estáis haciendo. Yo creo que esto es algo fundamental, porque si no hay estadísticas, si no hay data, si no hay evidence, es realmente difícil poder convencer a los policy makers, a los decisores políticos, para mejorar y decir si tenemos una situación de escasez o si tenemos una situación. Luego, esto es algo fundamental y que en el siguiente informe, aunque la información que tengamos no sea la mejor, pero yo creo que es mejor empezar con algo y luego progresivamente intentar ir mejorándolo. Y esa es la intención que tenemos. Y aquí también, aparte de trabajadoras sociales, también queremos mirar un poco a estas 4 dimensiones, ¿no? Remunerados, no remunerados, y por otro lado tenemos el sector formal e informal, ¿no? Y queremos mirar a estos 4 cuadrantes porque yo creo que es importante que sepamos cuál es la situación. Y hemos empezado, en parte de mi equipo, y yo creo que esto realmente se animaría para los informal, me sale en inglés, perdón, para los cuidadores informales. Hemos desarrollado este curso en la WHO Academy, es la academia de la Organización Mundial de la Salud. Son cursos online que están fenomenal, y hemos montado un curso para los cuidadores, para ellos mismos, con una serie de tips, de build the capacity, de formación, para que sepan una serie de claves para formar en ese área, y está fenomenal. O sea que yo realmente os animo a que si con vuestros pacientes o cuidadores que conozcáis, yo creo que es una herramienta. Ahora mismo está solo en inglés,
pero la estamos traduciendo al español y en su momento estará en español y yo creo que se puede ser una herramienta muy útil. Y luego la tenemos también para los cuidadores y para los pacientes. O sea, lo tenemos un poco para los dos, ¿vale? Y era un poco presentarlo. Y luego hacer una reflexión en temas de personal, con los datos que tenemos, simplemente una gráfica. Si os hago una pregunta, ¿en los últimos 10 años creéis que tenemos más médicas y enfermeras que hace 10 años o menos? ¿Cuál es la situación? Menos. ¿Quién dice menos que levante la mano? Menos. Médicos. ¿Quién cree que hay menos médicos que hace 10 años? ¿Vale? ¿Quién cree que hay más? Vale. La realidad es que a nivel de toda Europa tenemos más médicos y enfermeras que nunca. Entonces, la pregunta clave, ha habido un incremento de un 20% de los médicos a nivel europeo y de un 8% de enfermeras. La pregunta clave es, si tenemos más médicos y enfermeras que nunca, ¿por qué hay una crisis de personal sanitario? ¿Por qué nos estamos quejando de la crisis? Y aquí empiezo donde acabé, retomo donde empecé. El tema está, que es lo verde, es que la demanda de servicios está creciendo a un ritmo mucho más rápido que la formación, que la oferta de personal sanitario. Y eso es lo que está creando ese gap. Por supuesto, hay factores que influyen. La edad, un 30% de los médicos en Europa tiene más de 55 años. En algunos países llega, como en Italia, hasta un 55%. Bulgaria, un 50% de los médicos tiene más de 55 años. Luego eso juega un papel, porque claro, la disponibilidad baja. Aquí pasa con los médicos de familia. Un 60% de los médicos de familia tiene más de 50 años. Hay una crisis de jubilaciones. Lo que estamos viendo a nivel europeo es un tsunami de jubilaciones. Por eso es tan importante la información. Por eso es tan importante que sepamos quiénes sois, qué edad tenéis, qué sexo tenéis. Porque eso permite planificar a largo plazo y anticiparnos a una futura shortage, a una futura crisis o escasez de trabajadoras sociales. Por eso es tan importante tener la evidencia. No me voy a enrollar más aquí, pero un poco solo por romper eso. ¿Y qué estamos haciendo desde la OMS también a nivel de personal sanitario? Porque este es el problema, esta es la crisis. ¿Pero qué es lo que hacemos? Hicimos la Declaración de Bucarest y la Declaración de Bucarest realmente intentamos posicionar toda la agenda de personal sanitario como un elemento central en la política sanitaria de los países y de Europa. Y la verdad que conseguimos bastante tracción y desarrollamos un marco de acción que los 53 países de la región, vamos desde Asia Central hasta Reino Unido, desde Tayikistán hasta Reino Unido, pues todo lo que hay en medio. Pues todos los 53 países llegaron a un consenso de que era importante y hubo una resolución para fortalecer el personal sanitario en Europa. Y teníamos en la misma sala, ayer estuve en el Senado haciendo una presentación sobre el estudio de salud mental, ahora os presentaré un poquito. Teníamos en la misma sala a Rusia y a Ucrania, a Azerbaiyán y a Armenia, que sabéis que estaban en guerra, a la Unión Europea y a Rusia. Y aún así fuimos capaces de ponernos de acuerdo y que hubiese consenso de que esto era un tema fundamental para todos los países y que había que sacarlo adelante. Y yo a veces reflexiono a nivel aquí en España y yo creo que esto debería ser un elemento central, fundamental, en el que nos pusiésemos de acuerdo y remásemos en la misma dirección entre profesiones y entre partidos políticos. Porque si no lo hacemos así, yo creo que vamos a tener un reto de futuro complicado de cara al futuro si no remamos en la misma dirección. Y este es el framework. Y en el framework, en el marco, lo que ponemos en el centro, como veis, normalmente siempre hablamos de reclutar y fidelizar, ¿no? En este no, hemos puesto en el centro a las trabajadoras sanitarias y hemos dicho, el elemento fundamental ahora mismo es fidelizar a la gente y que se quede en el sistema. Porque lo que estamos viendo es que mucha gente se iba del sistema. Por burnout, por bajas laborales, porque no resultaba atractivo, por muchas cosas. Por eso hemos puesto en el centro mejorar las condiciones laborales para conseguir que la gente, que los profesionales se queden en el sistema.
Y un elemento fundamental aquí es proteger la salud mental. Hemos hecho el mayor estudio hasta la fecha en la Unión Europea sobre salud mental de médicos y enfermeras. Y aquí llego al mismo. Hemos empezado con médicos y enfermeras, pero en el siguiente la intención es expandir y contar con vosotras. Y yo creo que aquí es importante que vosotras también os hagáis un lobby importante, Miguela, porque si no hacéis lobby, si no, a veces, pues al final lo fácil es centrarnos en los de siempre, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que hagáis ruido, que presionéis, nosotros también lo tenemos claro, pero la próxima vez, desde luego, os meteremos en la encuesta, porque yo creo que también, si además conseguimos unos resultados en cuanto a tamaño muestral importantes, yo creo que eso también mandará una señal importante ahí. En este estudio que hemos hecho, lo podéis ver por países, por profesiones, obtuvimos respuestas de 120.000 médicos y enfermeras de países de la Unión Europea. Como digo, es el más grande que se ha hecho, en 25 idiomas diferentes y 29 países. Eran los 27 de la Unión Europea más Noruega, Islandia. Pero fijaros los resultados. 1 de cada 3 médicos y enfermeras reporta síntomas compatibles con depresión. Esto es 5 veces una tasa superior a la media poblacional. No sé cuál será con vosotras, pero creo que será importante tener esa evidencia para poder, probablemente más. Pero hay que medirlo, porque si no se mide, no hay manera de saber dónde estáis y no podéis advocate en ese sentido. Y España estamos más o menos un poquito por encima de la media. Voy a empezar a ir rápido porque tenemos que... Ansiedad. 1 de cada 4 médicos y enfermeras reporta síntomas compatibles con ansiedad. 1 de cada 4. Y España está más o menos en la media. 3% consumo, dependencia de alcohol, y en torno a un 10% expresa ideas de autolesión. Esto es una barbaridad. Un 10% es una auténtica barbaridad. Lo que quiero decir es que hay que tomarse muy en serio la salud mental de los profesionales. Hasta ahora ha sido como que no se le daba ninguna importancia, pero si no tenemos personal sanitario, sociosanitario, con una buena salud mental, el sistema sufrirá y los pacientes sufrirán. Por eso en el estudio hemos analizado también los factores de riesgo, las causas que llevan a esa pobre salud mental, porque lo que queremos es mejorar esas causas para mejorar la situación. Hemos mirado, por ejemplo, violencia. 1 de cada 3 médicos y enfermeras ha reportado, en el último año de la encuesta, reportó bullying o agresiones verbales contra ellos. Un 10% reportó violencia física. O sea, realmente es algo que tenemos que trabajar también, el tema de la violencia. Y luego las horas de trabajo. Esto es muy importante. Esta gráfica azul que veis, yo creo que es fundamental. Primero, 1 de cada 4 médicos trabaja más de 50 horas semanales. No me voy a meter mucho aquí con lo de los médicos, pero está muy por encima de la directiva europea. Me gustaría saber cuál es vuestra situación. Yo creo que es algo fundamental también, cuántas horas estáis trabajando y cómo eso contribuye a vuestra salud mental. De nuevo, la evidencia yo creo que es importante. Pero lo más importante para mí aquí es este gráfico azul. Cuantas más horas trabajadas, mayor depresión. Hay una correlación directa. Cuantas más horas trabajadas, mayor ansiedad. Luego, es importante que regulemos las condiciones y las horas de trabajo. Yo creo que es algo importante. Bueno, y voy a ir rápido. El segundo es la formación. Y aquí en la formación creo que necesitamos hacer atractiva vuestra profesión. Porque lo que estamos viendo en muchos países, esto es para enfermeras, porque de nuevo solo tenemos datos de enfermeras, pero lo que estamos viendo es que cada vez hay un menor interés de la gente joven en las profesiones sanitarias. Es mucho más atractivo meterte en una carrera de ICT, de tecnología, que ganas más dinero, que tienes más flexibilidad, que tienes más movilidad geográfica y que no tienes que estar físicamente, mentalmente muy demandante con personas. Luego tenemos que conseguir hacer la profesión de trabajadora social una profesión atractiva, desde la remuneración, desde el reconocimiento social, desde las condiciones laborables, para ser capaces de atraer a las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones trabajen y realmente contribuyan a mejorar. Optimizar el rendimiento, y empiezo ahí muy rápido. Esto es un pilar, yo creo, muy importante, porque la explicación al final es: la demanda está creciendo a un ritmo más rápido que la oferta, pero la solución no es simplemente darle a la máquina y generar más profesionales. Yo
Creo que la solución tiene que venir por repensar cómo organizamos los servicios. Los servicios de salud y sociosanitarios. Tenemos que repensar de una forma creativa cómo podemos mejorarlos y optimizarlos. Yo creo que esto es algo que, si no, no vamos a ser capaces de paliar esta crisis de personal sanitario. Y aquí entran 3 elementos. Yo creo que poner las personas en el centro, realinear los servicios en torno a las personas, que de esto sabéis mucho vosotras, y luego ya alineas el personal sanitario, pero siempre yo creo que poniendo las personas en el centro. Yo creo que hay que redefinir los equipos, las funciones, quién hace qué, cómo nos coordinamos, cómo trabajamos en equipo, que no sea algo que cada uno va a lo suyo y en los que no estamos integrados. Probablemente aquí en la formación sería importante también que la formación no sea en silos, ¿no? Sino que la formación al final haya ya una interacción desde la formación en las universidades para que después se trabaje mejor como equipo cuando estéis a pie de cañón. Muy rápido. Esto es un estudio que hicimos de atención primaria en España y una de las cosas que valoramos era el trabajo social que, como decíamos, no había en otros países. Luego aquí hablamos también de la integración en niveles, esta integración vertical de la que hablaba. Hay países, Coimbra, Portugal, por ejemplo, que han integrado toda la atención hospitalaria, primaria, comunitaria y de long-term care, de cuidados de larga duración. De tal manera que yo creo que es más fácil poder asignar los recursos donde añaden más valor. Porque el problema es que cuando tú tienes un hospital muy fuerte, que no está alineado, que no está integrado con la red entera, al final los recursos tienden a irse al hospital, que es lo que está pasando. Tengo una slide que aquí no la he presentado. Si miramos al crecimiento de personal sanitario en hospitales, en España ha crecido un 30%. Si miramos atención primaria, un 5%. Luego, yo creo que necesitamos realmente ver dónde ponemos los recursos, donde añadan más valor. Y bueno, las tecnologías y la planificación. Como sabéis, el Ministerio de Salud ha hecho 5 informes de planificación de médicos especialistas desde el año 2018, creo que es. Este año o el año anterior lo hicieron para enfermeras. Yo creo que sería fundamental que se hiciese también un análisis de planificación a largo plazo de la necesidad de trabajadoras sociales al futuro. Porque si no vamos a ir, como decía antes, siempre a pie cambiado y por detrás de la ola. Y yo creo que tenemos que ir proactivamente. Entonces yo creo que es otra cosa, Miguela, que yo creo que yo también lo comentaré en el Ministerio. En fin, y acabo con esto, ya me queda muy poco. Esto fue la conferencia nacional que hicimos de personal sanitario en el Ministerio el año pasado. La ministra estuvo allí, estuvimos todos, Miguela estaba allí. Y me acuerdo exactamente del mensaje de Miguela, porque nos llevamos muy bien con la Asociación Española de Médicos de Familia, la SENFI, que estuvo allí. Remedios hizo comentarios de los equipos y yo me acuerdo que cuando habló de los equipos, habló del médico de familia, de la enfermera y del administrativo. Y entonces Miguela, que tenéis aquí una buena presidenta, dijo, oye, ¿qué pasa con las trabajadoras sociales? Y yo creo que lo dijiste muy bien y que fue un momento importante porque yo creo que vosotras tenéis que ser una parte fundamental del equipo. Y bueno, ya para acabar, yo creo que tenemos que ir en positivo. Tenemos una situación complicada de personal sanitario, de incremento de demanda, pero si, como decía antes, somos capaces de remar juntos y juntas en la misma dirección, rompiendo las barreras profesionales, rompiendo las barreras que tenemos aquí en España, políticas, yo creo que sería posible fortalecer el personal sanitario y al final ser capaces de responder a las necesidades de la población que están cambiando, que es lo que me contaba. La integración sociosanitaria es un eje fundamental. Vosotras jugáis un papel fundamental uniendo esos dos mundos, como decía anteriormente, y luego es fundamental que hagamos atractiva vuestra profesión para ser capaces de atraer a las nuevas generaciones y que al final podáis aportar para tener un sistema sanitario mejor, sociosanitario mejor, pero también para mejorar la salud de la población. Muchas gracias. Bueno, os lo dije. Nos hemos comido el tiempo. Yo quería arrancarle una promesa. Y como últimamente todo lo que le pido me hace caso,
Bueno, a ver si es verdad que empezamos a aparecer en los programas de la Organización Mundial de la Salud como figura fundamental, si es posible, sanitarios. Pero muchísimas gracias. Creo que has hecho una magnífica presentación. Nos hemos comido el tiempo. No sé si nos da para una o ninguna pregunta porque nos va comiendo el tiempo. Me dicen que ni se me ocurra. Así que ahora pasamos al café. Os ruego, por favor, que vengáis aquí después del café y, si es posible, a las 6:40. Hola.